San Marcelino Champagnat decía: cuesta vivir la vida como buen religioso, pero la gracia de Dios lo suaviza todo. Los maristas de Champagnat seguimos caminando. Caminante no hay camino, y hoy se nos pide que intuyamos lo que Dios quiere de nosotros. Un saludo muy cordial a la Pastoral Vocacional Diocesana de Loja. El día de hoy me acompaña una persona muy querida, admirada y reconocida en nuestro medio, gracias a su pasión por la misión marista. Dueño de un carisma incomparable, muy cercano y comunicativo, con una gran sencillez y con un corazón muy sabio y generoso para con nosotros, el hermano Crescenciano González Alonso. Cres, bienvenido. Gracias. Pues el día de hoy para nosotros es importante saber cómo es esta vida comunitaria, la vida religiosa, cómo ha sido ese llamado de Dios. Cres, ¿cómo se despertó la inquietud vocacional a la vida religiosa? ¿Cómo fue ese llamado de Dios? En primer lugar, agradezco la oportunidad que me dan de poder compartir con ustedes y les indico lo siguiente. Yo de muy pequeño me interesaba por la educación, no tanto por la vida religiosa, la educación, y eso fue lo que me llamó a mí a que conociese a los hermanos maristas, que eran grandes educadores cerca del pueblo donde yo vivía. Y me fui a vivir con ellos en el internado, y de ahí empieza a despertarse lo que es propiamente el llamado de Dios, no con una claridad total, pero sí como elementos y caminos de Dios. Decía Rosana al inicio: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Y yo precisamente en ese andar con los maristas fui descubriendo la maravilla que es la vocación marista, que es el seguimiento de Jesús al estilo de María como Champagnat, y dentro de un carisma especial, y es el carisma de la educación, especialmente con aquellos que más lo necesitan. Despierto, ¿cómo inicia? Inicia con mi hermano Julián González, que en este momento está en Catacocha, y también es hermano marista. Él nos invitó a un grupo en ese momento diríamos adolescentes, que veníamos de un baile, y nos indicó de que si queríamos empezar a formarnos con los maristas en un internado, y decidimos que sí, y nos fuimos los tres amigos y empezamos nuestra andadura con los maristas. Así inicia el llamado de Dios, que aparentemente no tiene ese sentido como que es una vocación directa marista, sino que Dios tiene su camino para darte la vocación marista. Cres, coméntanos, ¿cómo es la vida comunitaria en cuanto a este carisma, esta opción de vida que tú tienes hoy? Para mí, fundamentalmente, les digo que lo marista, la esencia, el centro de mi vida está en la vida comunitaria. Nos reunimos hermanos de distintos países, de distintas culturas, de distintas formas de pensar, pero como el centro no es en sí la comunidad, sino la persona de Jesús en torno y como María y Champagnat, pues nos es fácil a nosotros saber que desde Jesús vamos creando comunidad. La comunidad no está constituida, la comunidad se va construyendo poco a poco, con caracteres diversos. En mi vida yo creo que lo fundamental, y últimamente creo más en ello, hay que amar a los diferentes, creer en los diferentes, aprender de los diferentes y caminar con los diferentes. Y ahí es donde nosotros vamos haciendo camino como Jesús nos pidió a los maristas. Pero sencillamente les digo, la comunidad para mí es un elemento esencial de la vida marista junto con la misión marista. Así es, Cres. Pues tenemos muchos jóvenes que están hoy en discernimiento vocacional. Quisiéramos saber qué fue lo que más te costó a ti para tomar esa decisión. ¿Alguna bonita historia de pronto? ¿En familia, en amigos? Pues definitivamente yo diría que costarme, no, porque viví un proceso, un camino que se iba haciendo, y Dios en su presencia y en su historia de amor pues me fue llevando. Difícil y dificultades, pues sí, he tenido, me he enamorado, he estado enamorado, gracias a Dios,
Y ahí estaba Dios poniendo en la balanza. Yo te escogí, ahí tienes a una persona, a una mujer que quieres también, que te gusta, que te ama. ¿Qué decides? Dios, yo te elegí primero. Y como Jeremías, pues digo que desde el seno materno fui llamado, fui escogido y preferí seguir ese llamado del Señor sin dejar de querer a las personas, especialmente a las mujeres que se iban presentando en mi caminar. Gracias, Cres. ¿Qué alegrías tienes tú o recuerdas que hayas tenido dentro de este proceso, dentro de esta vida religiosa? Para mí las mayores alegrías, como les decía, es la vida comunitaria. Y también hay un elemento fundamental, que son las personas. Cuando en una ocasión me preguntaron de la cantidad de años pasados en la universidad, que cuál había sido lo más importante del aprendizaje universitario, yo les decía que fue la interacción, las relaciones con los compañeros y compañeras universitarios. No solo lo que aprendí, ni los títulos que saqué. Para mí eso, como les digo tantas veces, están metidos ahí amarillos ya, porque son papeles. La vida es lo que te llama la atención. Entonces las grandes alegrías son precisamente el ver a unas personas desde pequeños cómo van creciendo y después verlos como seres humanos profesionales que se responsabilizan también de la sociedad, no para ellos mismos solos, sino en función de una sociedad que necesita de personas solidarias con los demás. Y todos estos jóvenes, todas estas jóvenes que en este momento están entregadas totalmente a ese servicio. ¿Por qué? Porque con los grupos juveniles también fui aprendiendo con los jóvenes. El que no vive para servir no sirve para vivir. Y ahí es donde precisamente toda esa riqueza y esa alegría. Yo inicié aquí en Loja con el grupo Manubi, María Nuestra Guía, grupo juvenil de remar, y con ese grupo hace ya 40 años que iniciamos y hace unas semanas nos volvimos a reunir desde los distintos países a través del Zoom y pudimos dar gracias a Dios por todo lo que realizó durante ese proceso del movimiento remar, que estuve todos los años que estuve aquí en Loja encargado en una u otra forma, sea como timonel, sea como acompañante. Dar a conocer a Jesucristo y hacerlo amar, nos decía San Marcelino Champagnat. Él en su época enfrentó diferentes dificultades, muchas crisis, problemáticas. Hoy en día en nuestra sociedad, tú has estado en muchos lugares, has podido acompañarnos desde diversas situaciones en la vida. ¿Cuáles crees tú que hoy son las problemáticas de nuestra juventud, las problemáticas que enfrentamos? Yo siento que fundamentalmente la gran problemática es la línea de la opción y la convicción. Son dos palabras que para mí son importantes. ¿Por qué les digo esto? No basta la opción. Yo quiero ser religioso marista, yo quiero ser religiosa, yo quiero ser sacerdote. No basta con eso. Tienes que empezar a vivir profundamente la presencia de a quién sigues. No es el carisma lo fundamental. Lo fundamental es la persona de Jesucristo con un carisma especial. Nosotros los maristas con el carisma de Marcelino Champagnat, a ese estilo de María, y la presencia también de San José, que acompañó todo ese caminar de Jesús con María. Entonces, para mí, para los jóvenes, la dificultad hoy es esa opción, porque me parece que falta convicción, y la convicción se encuentra, como tantas veces nos dice el Papa Francisco, en la oración. Momentos de soledad, momentos de silencio, no de tanto ruido, no de tantas cosas, sino de ser capaces de escuchar al Señor. No solo irle a pedir, a darle gracias, a bendecirle, sino a escucharle, que es lo que Él quiere de nuestra vida. Y por supuesto, nunca recuerden, jóvenes y señoritas que optan por la vida religiosa, nunca piensen que todo es rosas. También hay cruz y es necesaria la cruz para llegar a la resurrección. El camino igual para el sacerdocio que para la vida religiosa que para la vida matrimonial. La cruz es un elemento fundamental en el camino hacia la resurrección.
es decir, el sufrimiento para llegar a la gran alegría de esa presencia de Jesús resucitado, entra por el Calvario. No puede ser de otra manera. Y aquel que piense que vivir y entrar en la vida religiosa es para pasarlo bien, se equivocan totalmente. Lo van a pasar bien por el seguimiento de Jesús, pero sabiendo que va a haber cruz. Y con esa cruz llegamos a la resurrección de pasarlo chévere. ¿Cómo definirías, crees tú, esta pasión del ser marista, esta vida en comunidad? ¿Cómo la definirías tú? Yo, sinceramente, les digo que no hago definiciones. Yo expreso vida, y la vida la quiero expresar a través de la relación con los demás. Y cuando establecemos esa relación con los demás, nos vamos acercando a aquellos que precisamente carecen de esa alegría, ¿cómo diríamos?, de ese optimismo por situaciones que han vivido, sea en el hogar, sean situaciones económicas, relacionales, sean situaciones que les ha tocado vivir de mucho dolor. Pero siempre hay una esperanza. Y vuelvo a recordar al Papa Francisco, que nos llama a los cristianos a vivir esa esperanza profunda en la persona de Jesús. Y esa pasión es en Jesucristo, no es otra cosa. La pasión es por Jesús, pero de una forma distinta. Los maristas, con ese seguimiento de María, con ese seguimiento de Champagnat, también al estilo de San José, un hombre trabajador como Marcelino, que una de las características que pedía para aquellos jóvenes que entraban era que sean capaces de trabajar. Hay que ganar el pan con el sudor de su frente, no con el sudor del de enfrente. Es trabajando que podemos llegar, y eso los maristas lo tenemos muy arraigado en nuestro corazón como una de las características, la del trabajo, la del espíritu de familia, la de la sencillez, ¿no? La de María presente, la de la solidaridad. Hay estas características que no podemos olvidarnos nunca. Siempre partiendo del foco, del centro, de la realidad. Jesús de Nazaret. Pues mira, muchos de los jóvenes, la inquietud cuando ellos presentan ya esta opción de vida o están aún en ese proceso de discernimiento, su gran preocupación es la familia, la reacción de la familia, cómo manejar esta situación con su familia, el dejar mamá, el dejar papá. ¿Cómo fue contigo esta situación? Pues yo les digo a los jóvenes y a las jóvenes, tienen que ser valientes, no es fácil. Si fuese por mi mamá, yo no estaría hablando con ustedes en este momento, porque yo soy el último de los hermanos, somos 8 hermanos, 4 varones, 4 mujeres, y yo el más pequeño de los varones. Y mamá quería que no me separase de ella para nada. Entonces ella, normal, papá, mucho más abierto. Si tu felicidad está por allá, vas allá, porque mi felicidad, decía papá, es la felicidad de mis hijos donde quieran que estén, aunque sea 8.000 kilómetros de distancia. Pero mamá, normal, como mamá, cualquier madre, pues quiere a sus hijos cerca de ella. Entonces, pero al final, cuando ya fui tomando decisiones, mamá fue poco a poco, no desde el inicio, poco a poco comprendiendo que mi felicidad era mi opción y mi convicción de que era lo marista, lo que a mí me llenaba en la vida y que era lo fundamental. De hecho, en alguna ocasión, como mi hermano Julián ya era hermano marista, a mí me propuso mamá de ser sacerdote. Y yo le dije, yo estoy enamorado de lo marista, del carisma marista, y seguiré como marista hasta que Dios lo decida de otra manera. Pues también les preocupa a los jóvenes hoy esa relación de los amigos. ¿Tú aún conservas esos amigos de pronto de tu país, de tu colegio? Yo tengo amigos desde el inicio, desde el grupo, compañeros que fueron conmigo a estudiar con los maristas y que en alguna ocasión por debilidad, porque no hubo alguien que los apoyase, se retiraron de la vida marista. Y cuando voy al pueblo nos reunimos, compartimos, salimos juntos y ellos mencionan qué tonto fui el no poder seguir como tú seguiste, porque hubo un momento de crisis, me desanimé, me fui, pero realmente yo siento que yo tenía que haber sido marista. Entonces yo tengo amigos de infancia que gracias a Dios todavía viven, tengo compañeros de la
desde la juventud, tengo compañeras de universidad, compañeras que vivimos desde los 20 y pico de años y todavía nos escribimos después de 45, 50 años, nos seguimos escribiendo. Si les digo algo fundamental para mi vida ha sido la amistad, y una amistad permanente. No es llenarse, entre comillas, de amigos. Es amigos, amigas, pero bien contados, que son los que realmente van viviendo tu experiencia a través de toda tu vida. Ya les digo que yo tengo amigos y amigas desde la infancia, desde que era niño, después de joven y después de estudiante universitario. Ahí hemos desarrollado una amistad que para mí ha sido fundamental. Y les cuento algo, jóvenes y señoritas, si optan por la vida religiosa, no tengan miedo a la amistad. Si son señoritas, no tengan miedo a la amistad con los hombres. Y si son jóvenes, no tengan miedo a la amistad con las señoritas. Yo he aprendido mucho de la mujer y gracias a Dios, el ser marista se lo debo mucho a la mujer, empezando por mamá, con su oposición al inicio, con mis hermanas, las 4 hermanas, pero gracias a ellas y después gracias a estas otras personas que he vivido la amistad profunda y me han ayudado tanto a ser verdadero hermano marista. A pesar a veces de que yo, como les decía en algún momento, me enamoré de alguna de ellas, pero también me ayudaron a ir descubriendo qué quería Dios y no solo que quería la relación mutua entre nosotros. Gracias, Cres. La comunidad de los hermanos, tanto de vida como ustedes, hermanos maristas, también existen los sacerdotes que llevan una vida, pues, se puede decir un poquito distinta de alguna manera, pero los jóvenes siempre nos cuestionan, ¿cómo sería la vida ya en comunidad? ¿Cómo podría ser un día normal en tu vida, Cres, hoy? Un día normal, ¿sí? ¿Cómo solemos hacer nosotros? De inicio, al levantarse, generalmente nos levantamos temprano, cuando hay trabajo, presencias pues es alrededor de las 5 de la mañana, 5:30. Después del aseo tenemos el momento de oración comunitaria, eso es todos los santos días, porque es fundamental. El encuentro con Dios del inicio del día, tenemos ese encuentro, la meditación, la oración, cuando hay posibilidades de Eucaristía, entramos en el trabajo, el desayuno comunitario y el trabajo cada uno en la misión confiada. Y ahí nos vamos hasta mediodía, el almuerzo. Después del almuerzo a veces tenemos algún tiempo de descanso, otras veces no, porque tienes entrevistas o tienes trabajo en el colegio o tienes otras situaciones. Y de tarde, pues sencillamente yo, en mi caso ahora que no tengo ya la responsabilidad directa de una clase, pues sencillamente las tardes las estoy reservando aquí para las personas que quieren dialogar conmigo. Por las mañanas, cuando está el colegio, bajo al colegio y estoy a disposición para escuchar en orientación, sea los profesores, sea padres de familia, sea alumnos, alumnas, que el departamento de orientación pues me envían continuamente jóvenes y señoritas con problemáticas y poderles ayudar también a través de la orientación y de la psicología y por supuesto desde la línea de la fe, porque no puede estar separada la persona de su psicología, de la fe, de lo que vive, de la familia. Entonces, de ahí y por la tarde volvemos, antes de la merienda, volvemos a tener otro rato de oración para agradecer al Señor todo lo que ha pasado durante el día, siempre con esa presencia y ese carisma marista de la sencillez. Siempre al estilo de María con Champañá y San José, que para nosotros son referencias continuas de vida. ¿Por qué crees tú que hoy en día los jóvenes no optan por esta vida religiosa, sacerdotal? Pues yo siento que, primero, hay un elemento que para mí es fundamental, y es que las familias no son familias numerosas como antiguamente, ¿no? La natalidad en este momento es muy reducida en las familias, entonces los padres de familia, el tener 1 o 2 hijos y que uno o una se vaya de la casa como que quedan solos, hay un elemento sociológico ahí metido. Pero también yo siento que en este momento el mundo se mueve desde otra perspectiva.
como que Dios ha quedado un poquito de lado, y entonces es la economía. Esta mañana comentábamos los hermanos en la comunidad, en el comedor, de que el Dios hoy para la humanidad es lo económico. Lo que importa es el dinero, no importan las personas. Si tienen que morir 5 millones de personas, que mueran de coronavirus, pero lo importante es saber la economía, cómo va. Entonces, frente a estos valores, a esta axiología cambiante del mundo, tenemos una dificultad muy grande, tanto para la vida religiosa como para la vida sacerdotal. Y en la vida del hermano marista se suma otra situación, y es el problema clerical. ¿Por qué? Porque el hermano marista, en uno de los elementos, es la sencillez. El hermano superior general, que es el que manda en toda la congregación de 83 países en los que estamos, cuando acaba de superior general, es un hermano más. Recuerdo al hermano Basilio Rueda, superior general durante 18 años, que cuando tuve una reunión con él, estaba con el delantal porque estaba barriendo el corredor y estaba trabajando en la cocina. Y fue el superior general de los hermanos maristas durante 18 años. O sea, que la sencillez significa que nosotros somos hermanos. No importa que sea el superior general, que sea el consejero general, que sea el provincial. Somos hermanos. Y hay algunos que en el concepto que tienen es que, muy bien, soy sacerdote, me preparo bien y lo mismo después me eligen de obispo, después me eligen de cardenal, después me pueden elegir de papa y puede ser que eso también influye y es normal porque es sociológico y no hay que dudar de esas cosas. Pero el ser hermano marista, pues siempre es el ser hermano. ¿Cuál es lo fundamental del hermano marista? Ser hermano. No títulos, no esto, no lo otro. Ser hermano donde quiera que estés. La devoción a María, pues, es lo que nos caracteriza como maristas. ¿Quién es para ti María? ¿Qué diría yo? Una mujer de pueblo que supo vivir a plenitud su ser mujer de relación cuando se encuentra con José, de madre cuando nace Jesús, y de ese acompañar a José y a Jesús, y dentro de esa realidad todas las alegrías de una madre, de una esposa, pero también todos los dolores al ver cómo se van dando las cosas, y saber que María, para mí como mujer, no lo tenía todo tan claro. Por eso nos dice, ¿no?, la palabra de Dios, que María guardaba todas las cosas en su corazón, especialmente todo aquello que no entendía. Entonces María para mí es esa mujer de pueblo, de casa, de hogar, esa mujer sencilla, pobre, que camina, que entrega, que cocina, que plancha, que lava, que hace pan, una mujer genial. ¿Por qué? Porque en su sencillez, no a veces con estos mantos, ni con estas coronas, ni con una mujer. Y como mujer, con todo lo que da la mujer de cariño, de amor, de entrega, de ternura a los demás. Esa es para mí María, la madre que sigue acompañando a cada marista, en la cual nosotros nos ponemos en sus brazos y, como tenemos muy claro nosotros, María lo ha hecho todo entre nosotros. Pues bien, Cres, muchas gracias. Para ir ya terminando, pues, nuestro compartir, nuestra vivencia contigo, de tu vida comunitaria, de tu vida como hermano marista, queremos también hacer una invitación cordial a los jóvenes. ¿Cómo sería ese llamado? ¿Cuál sería la invitación que tú les harías a los jóvenes a dar a conocer nuestro carisma? Yo le diría a los jóvenes, no tengan miedo, ábranse, escuchen al Señor y sigan lo que el Señor les dice. Y cuando tengan dificultades, tengan problemas, acérquense a nosotros y nosotros compartimos con ustedes sus búsquedas. O sea, no decimos nosotros porque tú vienes a buscar ayuda, ya tienes que ser hermano marista. No. Lo importante es que seas seguidor de Jesucristo. ¿Te gustó el estilo de María? El estilo marista de sencillez, de familia, de trabajo, de entrega, de todo lo que tiene que ver con lo marista. Pues adelante, te damos todos los caminos, todas las ayudas. ¿Que te llama la atención otro camino? No importa. Lo importante es el camino de Dios, no el que nosotros te decimos este camino solo, no. Dios tiene en su llamada un abanico de colores inmenso. ¿Qué es la vida religiosa? Adelante, joven señorita.
que es la vida sacerdotal, adelante. El servicio, el mundo está necesitado de jóvenes y señoritas entregados para servir a esta sociedad que tanto necesita, especialmente aquellos más vulnerables, aquellos que a veces son despreciados y dejados en el camino. ¿Quieres ser hermano marista? Aquí estamos. Ayer cumplía yo 58 años de mi primera profesión religiosa como marista. 58 años. El 2 de julio cumplimos un grupo que estamos todavía vivos en distintas naciones del mundo, que hicimos nuestra primera profesión. Felices, contentos, dichosos de ser maristas, de servir a la humanidad desde este carisma. Así que, joven, anímate, no tengas miedo. Confía fundamentalmente en la gracia del Señor. Es el Señor el que llama. Y acuérdate de aquellas dos palabras. No solo es opción, decisión, también es convicción. Y la convicción te viene de la persona de Jesús, que es la roca. Muchas gracias. Muy amables. Agradecidos realmente con el hermano Crescenciano González, que nos ha brindado de su tiempo, nos ha abierto las puertas de su casa para compartir con ustedes, jóvenes. Muchas gracias, que este día podamos seguir viviendo ese espíritu marista, podamos seguir invitando y seguir llamando a nuestros jóvenes a formar parte de esta gran comunidad. Muchas gracias.